Bienvenido al programa Buscando la Verdad, donde daremos estas preguntas: si eres o no eres parte de la verdad, o si tú estás o no estás en esa verdad, ¿de qué lado andas? Así que abrochémonos el cinturón y comencemos. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias por otro día más de vida que nos ha permitido estar aquí de pie. Señor, pedimos la dirección tuya, de tu Santo Espíritu, a través de esta enseñanza en tus escrituras. También te pedimos que nos ilumines y nos dirijas para poder cumplir con la comisión que nos has encomendado de predicar tu palabra a toda criatura. Todo esto te lo pedimos en el dulce, maravilloso nombre de nuestro Salvador y Hijo tuyo, Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Bienvenidos al programa Buscando la Verdad. Este es su servidor, Isaac Barceló, que va a estar con ustedes compartiendo una enseñanza bajo el título de Decadencia Moral. Lo voy a repetir. Vamos a estar discutiendo una enseñanza o compartiendo una enseñanza titulada Decadencia Moral. Primero, para que podamos entender de lo que vamos a estar hablando, tienes que entender qué significa decadencia. Decadencia es algo que va perdiendo la fuerza o los valores en los cuales fue fundado o se constituye y se debilita hasta desintegrarse y desaparecer. Va en un progreso de debilitación, de deterioro, hasta que desaparece por completo. Ahora, ¿qué significa moral? Porque el título o el tema que vamos a estar compartiendo es decadencia moral. Moral es lo que nosotros creemos que está bien o está mal. De acuerdo a tu base moral, qué es lo que está bien y está mal, tú fundas tu ética. Ética es, como decimos nosotros, o el significado es como unos principios, una regla que tú utilizas para dirigir tu comportamiento, dirigir tus decisiones y tu pensar de acuerdo a la moral. Moral es lo que está bien y lo que está mal. Pero para uno poder establecer una moral, uno tiene que tener un fundamento, unos principios para poder establecer lo que es o poder descansar lo que va a ser tu moral, tu estándar de vivir para tu tomar decisiones. Por lo menos nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos como fundamento las Sagradas Escrituras. Entonces, de acuerdo a todas las decisiones que vamos a tomar en nuestro diario vivir y todos los eventos que van a suceder mientras estemos aquí en la tierra, pues nosotros utilizamos las escrituras para juzgar o para decidir lo que está bien o está mal. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a pensar o vamos a decidir o cómo nos vamos a comportar, vamos a utilizar el fundamento de las escrituras para decidir qué es lo que está bien y lo que está mal, y esa viene siendo nuestra moral en la cual tenemos nuestra ética bíblica. ¿Okay? Y esto es lo que tenemos que entender, que el título es Decadencia Moral, y es lo que estamos viviendo hoy en el planeta entero, hermanos. Y tienes que abrir los ojos para que te puedas dar de cuenta de lo que Satanás está causando en la moral en cada ciudadano, en cada ser humano globalmente. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos estamos viviendo una decadencia moral, un ataque a la moral que fue establecida en principios bíblicos de las Sagradas Escrituras. Los padres que fundaron esta nación fundaron las leyes y fundaron los principios establecidos como descansando en la verdad bíblica. Y ahora vemos una progresión en el deterioro de ese fundamento. Ahora los políticos y gobernantes que ahora están tomando cargos en posiciones de gobierno han esforzado y han tratado y han logrado
sacar del medio los principios bíblicos y todo lo que tenga que ver con las Sagradas Escrituras en todas las esferas sociales y políticas, como por ejemplo sacaron la oración de las escuelas, sacaron el estudio bíblico y las oraciones del Capitolio, que fue ahora restablecido otra vez, empezaron a atacar el matrimonio tradicional y empezaron a promocionar movimientos y ideas que van en contra de las Sagradas Escrituras, como la igualdad del género, también como esforzando a los niños a que se eduquen y aprendan que tener dos papás o tener dos mamás o una familia fundada en el mismo sexo es algo moralmente correcto. Han distorsionado todo lo que va de acuerdo a las Sagradas Escrituras y están tratando de establecer una nueva norma para que la próxima generación que venga a tomar lugar en existencia de esta nación o del planeta entero vea como si fuera normal una moral que está fundada de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a lo que cada uno cree que esté bien. A la luz de las Escrituras es similar a lo que pasó el pueblo de Dios Israel para los tiempos de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa situación el pueblo de Israel, antes de caer en esa decadencia moral, pues tenían a Dios como líder, como rey de ellos, y tenían a líderes escogidos por Dios para que la nación fuera dirigida a base de las Sagradas Escrituras. Tenían la ley, el Torá, el Pentateuco como fundamento para la ley judía del pueblo de Israel. O sea, el comportamiento de la nación de Israel tenía que ir de acuerdo a las Sagradas Escrituras establecidas por Jehová, su rey. Entonces, cuando Israel empezó a apartarse de Dios y dejar la ley de Dios, la palabra de Dios como fundamento para su moral, empezó a haber una decadencia, porque al sacar a Dios tú tienes que reemplazarlo por algo para poder tú seguir teniendo una moral. Entonces sacaron la adoración a Dios y empezaron a introducir la adoración a otros dioses. Vemos el pecado en ese momento como progresó. Entonces sacaron a Dios y para llenar ese vacío, empezaron a traer otros dioses, empezaron a adorar a Baal, a Sera, a Dagón, empezaron a introducir la práctica religiosa de otras naciones paganas. Entonces, como ahora está sucediendo que esta nación ha sacado los principios bíblicos y han tratado de reemplazar los principios bíblicos de Dios y la santidad y las Sagradas Escrituras, y lo han reemplazado por las ideas del ser humano, que cada quien hace con ellos como ellos quieran, y establecen leyes para que todo el mundo haga lo que les dé la gana. Si tú quieres establecer una familia en contra de la naturaleza, está bien, la ley te va a proteger. Si tú quieres usar droga, vamos a hacer todo lo posible para establecer leyes para que cuiden el uso de drogas ahora recreacionales. La moral ha ido en decadencia. Vemos el ejemplo. Mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero no vine a complacer a nadie, sino a hablar de la verdad bíblica. Vemos como el presidente Obama empujó la agenda para aprobar leyes que apoyen todo lo que va en contra de la Biblia. Se esforzó para que haya matrimonios gay, parejas del mismo sexo. Inclusive estaba apoyando para que en las escuelas high school o elementares hubieran baños del mismo sexo, o una persona que se sienta homosexual o lesbiana o transgénero pudiera ir al baño de lo que se identifica. Y vemos cómo se esforzó y cambió las leyes y hubo una decadencia porque le declaró la guerra a la iglesia. Vemos cómo
personas dueñas de negocios estaban siendo atacadas y sus negocios cerrados y los dueños multados porque no quisieron hacer un producto que violara su creencia bíblica, violando así la Constitución que nos protege de nuestra libre práctica, nuestra fe. El gobierno se introdujo, metió la nariz y le declaró la guerra y violándole los principios, violando la fe del individuo. Entonces, al igual que esta nación sucedió con el pueblo de Israel, empezó a echar a Dios a un lado y lo vemos y lo reemplazó por la adoración a otro, la introducción a adoración a otros dioses. Entonces el comportamiento de Israel era completamente lo contrario a las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra que como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, del pueblo de Israel, un grupo adoraba a los dioses de los amorritas, otro grupo de Israel decidía adorar a Dagón, el dios de los filisteos, otro grupo decidía adorar al dios de Moab, al dios de los amalecitas. Entonces, vemos la diversidad. Entonces no había una base centralizada para que la nación unificada siguiera en orden de acuerdo al fundamento que Dios le dejó. Lo mismo está sucediendo hoy en día con esta nación. Por eso el título de esta enseñanza es Decadencia Moral. Ahora, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel cuando desechó a Jehová, sacó el fundamento bíblico para su moral, introdujo la adoración a otros dioses como fundamento de su moral y de su base ética? Vemos que en el libro de Jueces, en el capítulo 10, versículo 6, cuando Dios levanta a Jefte para libertar al pueblo de Israel de los amonitas, vemos algo interesante. Dice versículo 6 del capítulo 10: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y dice la palabra en el versículo 7: a consecuencia de dejar a Jehová, echaron a un lado. Dice el versículo que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Vemos aquí el resultado por haber echado a un lado a Jehová. Dice que la ira se encendió y cayeron en oprimión. Vinieron otras naciones a los cuales ellos estaban siguiendo su filosofía, sus creencias y adorando a sus dioses. Vemos que estas naciones se levantaron y oprimieron al pueblo de Israel. Estuvieron 18 años en ese tiempo bajo presión por estas naciones. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día a la luz de las Escrituras? Esta nación, lo cual era la gran potencia, la cual era de admirar, que todo el mundo deseaba venir y migrar para supuestamente tener el sueño americano, ha caído en decadencia. Vemos que ya no es la potencia mundial que una vez fue. Observamos como el reemplazo a Dios para la introducción a otras ideas que van en contra de la palabra ha abierto las puertas al enemigo, a Satanás, para que destruya esta nación. Vemos como las mentes de los jóvenes están siendo atadas por demonios y vemos como si fuera imposible o difícil que haya una restauración. Para que haya una restauración tiene que el pueblo humillarse y otra vez establecer la adoración al único verdadero Dios. Mucha gente tal vez no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo con mis hermanos en la fe, pero la verdad solamente hay una. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución a todos estos problemas, y en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesús solamente podemos quebrantar el poder de Satanás y echar fuera a todos esos demonios
que han venido a quebrantar la mente de los jóvenes, trayendo estas nuevas ideologías y de estos nuevos políticos con estas nuevas filosofías que han introducido en el gobierno para apartarnos de la adoración al Dios verdadero. Pero les llamo a ustedes en el nombre de Jesús la atención y les doy una exhortación a que vuelvan la adoración al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo en el nombre de Jesús. Él tiene el poder, Él tiene el control y Él solo puede restaurarnos. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo puede suceder dicha restauración de parte de Dios hacia el individuo? Tal vez no te pueda decir que la nación pueda ser restaurada porque estamos viviendo en unos tiempos apocalípticos de escatología en los cuales estamos en el fin de los tiempos y todo tiene que cumplirse a la luz de las escrituras. El gobierno del anticristo tiene que ser construido para que él pueda tomar el control y dominio de la tierra por un tiempo indicado por Dios. Ahora, ¿cómo puede ocurrir dicha restauración en cada uno del ser humano que se humilla al Señor? Vemos que el pueblo de Israel dice que se humilló y clamó a Jehová en ese evento. Vemos en el versículo 10 en adelante: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Mahón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová de esta manera, presten atención: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y versículo 16 es la clave: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Quiero que entiendan esto. El pueblo de Israel se humilló y le pidieron al Señor que los librase de la opresión de la opresión del enemigo. Pero no esa declaración que ellos confesaron o hablaron o confesión no movió a Dios, sino fue hasta que ellos tomaron la acción. Cuando ellos decidieron arrojar, destruir todos esos dioses falsos, fue que conmovieron el corazón de Jehová, dice el versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Vemos dos cosas. Ellos en acción quitaron los dioses y segundo acto sirvieron a Jehová. Ellos por fe se movieron en práctica, en acción, y votaron a los dioses ajenos y empezaron a servirle a Dios. Vemos el acto de desechar todo lo que va en contra de los principios bíblicos y el otro acto de empezar a servir al verdadero Dios. Entonces, hoy necesitamos poner nuestra fe en práctica. Necesitamos no tan solo, el primer paso es confesar y arrepentirnos, y el segundo paso es en poner nuestra fe en práctica y dar frutos verdaderamente de arrepentimiento, empezando a desechar todas estas ideas que van en contra de la palabra o respaldar todo aquello que traiga un movimiento que vaya en contra de las escrituras y empezar a restaurar nuestro servicio a el único verdadero Dios y a Jesucristo, poniendo en práctica las sagradas escrituras. Y hoy te soltamos, hermano, a que vengas a los brazos de Cristo y te desligue de todas estas ideas políticas que lo que van es en contra de la palabra. Y sí, no podemos estar tanto involucrados, pero tampoco en la política, pero tampoco debemos estar tan alejados, hermanos, porque un voto que nosotros le demos a una persona, el cual pongamos en alguna posición política, estamos apoyando a esta persona a que
no a su carácter, sino a su agenda. Entonces tú tienes que saber cómo separar a la persona y su carácter y su agenda de trabajo. Entonces, si esta persona se ve bonita o su carácter es de admirar, pero cuando viene al oficio y su agenda de trabajo es en contra de las Sagradas Escrituras, pues no la apoye. Rechaza eso porque va en contra de las Escrituras. Recuérdate, las Sagradas Escrituras es el estándar en lo cual nuestra moral va a ser fundada. Entonces no va a haber decadencia moral si nuestra fe y nuestra vida está fundada en las Sagradas Escrituras. Ahora, dando un recorrido por el libro de Jueces, vemos cómo el comportamiento del ser humano va cambiando en diferentes direcciones. En el libro de Jueces vemos cómo el pueblo de Dios entró en un ciclo. Empezó a desobedecer a Dios, a alejarse de Dios, a desechar a Dios y lo reemplazó por otros dioses. Y vemos la práctica siguió en progreso y por ese acto cayeron en opresión y fueron atacados por otras naciones que abusaron de ellos. Y a base de ese ciclo vemos que empezaron a clamar a Dios y se arrepentían y Dios los escuchaba en su misericordia y les enviaba o levantaba un libertador, un juez o una persona que los iba a librar de sus enemigos y ellos volvían a restaurar la adoración a Dios y eran bendecidos con paz y descanso de sus enemigos. Pero tan pronto empezaban otra vez a apartarse de adorar a Dios y lo desechaban y empezaban a adorar a otros dioses, volvían y caían en el mismo ciclo de opresión, así sucesivamente. Y volvía a Dios, los restauraba. Lo vemos en todos los casos en el libro de los Jueces con todos los líderes que Dios levantó. Observamos el cambio el cual el pueblo de Dios iba de un tiempo a otro. El ser humano, eso revela, el ser humano es inestable. El ser humano siempre ha llevado una vida de cambios. Ahora, pero el que no ha cambiado y siempre ha sido fiel es Dios. Dios nunca cambió con el pueblo de Israel. Ellos se alejaban de él, ellos lo desechaban, pero Él siempre estuvo ahí para ellos. Yo me alejé del Señor. Yo tuve una vida alejada del Señor, horrible. Yo pasé una sentencia de 12 años en prisión, pero Dios nunca cambió conmigo. Estuvo ahí en todo tiempo y hasta la oportunidad adecuada llegó a mi vida y me restauró. Los tiempos cambian, la tecnología cambia, las costumbres cambian, los pensamientos cambian, la filosofía cambia, pero Dios nunca cambia. Él es permanente, Él es fiel y Él nunca te va a abandonar. Dice la palabra que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Ven a los brazos de Cristo, que Él está dispuesto con los brazos abiertos esperando por ti. Ven a los brazos de Él y arrepiéntete. Bueno, hermanos, muchas gracias. Mi nombre es Isaac Barceló. Esperamos hasta la próxima para que te sintonices con nosotros y seguimos hablando de temas políticos a la luz de las Escrituras. Dios me los bendiga y Dios me bendiga. Hermanos, aquí nos despedimos del programa Buscando la Verdad. Así que hasta la próxima edición los esperamos. Nunca se nos desconecten. Dios me los bendiga.